Queridos hermanos de la Iglesia IBEM de Osorno, como dije al principio, es un privilegio para mí, es maravilloso poder tener comunión con otros hermanos y sobre todas las cosas poder exponer lo que nosotros somos siendo tan pequeños e insignificantes, tenemos la gracia de Dios de parte de Él de poder llamarnos a un ministerio de esta naturaleza, de la exposición de su gloriosa palabra. Obviamente la sabiduría no se encuentra en nosotros, sino en el Espíritu Santo que nos guía, nos conduce a toda verdad, que nos abre el entendimiento y la comprensión para poder llegar a conocer las Escrituras y poder transmitirla también. Esperamos siempre, eso es el deseo de nuestro corazón con fidelidad. Como bien introdujo el pastor Cristian, estamos en el capítulo 3 de la epístola a los Hebreos y esta maravillosa epístola que presenta al Señor Jesucristo como superlativamente más grande que todo, más grande que los ángeles, más grande que todos los profetas, como la revelación final, absoluta, definitiva de Dios, como el Dios hecho hombre que vino a buscar y a salvar a quienes estábamos completamente perdidos, que fue el autor, el capital literalmente de nuestra salvación, dice el texto griego en el capítulo 2, es el que también nos exhorta a través del capítulo 3, versículos 1 en adelante. Hay una especie de paréntesis de exhortación, de aplicación de lo que venía diciendo respecto al Señor Jesucristo. Y aquí hay una aplicación clara también que está en el versículo 1 del capítulo 3, pero que tiene relación con lo que venía diciendo. Y lo que hace entonces el autor de Hebreos es poder poner al lado el referente máximo del judaísmo y luego al otro lado al Señor Jesucristo y mostrar la grandeza, la gloria de este Señor que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, entre los cuales estamos nosotros por su gracia. Por eso hemos titulado esta exposición Consideren a Cristo en su grandeza, porque esa es la palabra que utiliza en el versículo 1 el autor de Hebreos. Vamos a leer el texto y luego vamos a entrar ya en materia en este precioso texto de Hebreos capítulo 3, versículos 1 al 6. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Los israelitas tenían su mirada puesta en varios referentes de su pueblo, entre ellos probablemente el más importante era Moisés. Dios lo había protegido en forma milagrosa de morir ahogado a los 3 meses de haber nacido. El mismo Dios había posteriormente enterrado su cuerpo cuando él murió sin que nadie lo pudiese encontrar. Por medio de él había dado la ley a tal punto que los judíos cuando hablaban de la ley le llamaban la ley de Moisés. Con ningún otro Dios había hablado cara a cara. Con ningún otro Dios había hablado cara a cara. A ningún otro Dios había comisionado para escribir los 5 primeros libros de la Biblia, que era el contenido principal y el que daba sustento, guía y dirección a los israelitas y cómo ellos debían vivir. Estos 5 primeros libros de las Escrituras Sagradas eran esenciales para la vida de los judíos y por supuesto eran también la antesala, el principio de la revelación de Dios que posteriormente vendría a concretarse de una manera preciosa y precisa en la persona del Señor Jesucristo. Fue el único, Moisés, como comenta John MacArthur, que vio la misma gloria de Dios y de hecho esa gloria quedó reflejándose en su cara por un tiempo, cuando descendió del Sinaí. La piel de su rostro, dice el texto bíblico en Éxodo capítulo 34, versículo 29, resplandecía
después que hubo hablado con Dios. A tal punto que los israelitas Moisés tenía que colocarse un velo sobre su rostro para no impactar de tal manera a los judíos cuando veían a Moisés reflejando la gloria de Dios. Fue también Moisés el escogido por Dios para sacarlos de la esclavitud de Egipto. Fue comisionado por Dios para sacarlos de la esclavitud en Egipto y conducirlos por el desierto. Fue Moisés el que recibió los planos para construir el tabernáculo de reunión, ese hecho relatado en Éxodo capítulo 25, y con el cual o a través del cual los acompañó en el desierto por 40 años. A través del mismo, de Moisés, Dios realizó milagros que impactaron no solo a los israelitas, sino también a los egipcios. De hecho, es el tiempo donde más milagros se realizaron, solo superados por el tiempo del ministerio público de Jesús y los apóstoles. De tal manera que era un referente por excelencia el caso de Moisés, y entonces lo que hace el autor de Hebreos, sabiamente inspirado, guiado por el Espíritu Santo, era mostrar al referente, al estándar que tenían los israelitas, porque los destinatarios primarios eran judíos, recordemos a los que les escribe la carta a los Hebreos. Nadie era como él ante los ojos de los hombres, nadie como Moisés. Sin embargo, la descripción que hacen las escrituras de la persona y la obra de Cristo no tienen comparación. Palidece absolutamente la referencia a la persona de Moisés, a las obras de Moisés, al oficio de Moisés, comparado con la persona del Señor Jesucristo. Dios, hablando por el profeta Isaías, se describe a sí mismo como incomparable. No hay nadie como Él en grandeza, poder, sabiduría, justicia, santidad, etc. Lo propio se aprecia en el Nuevo Testamento. Cuando se describe a Cristo y su obra, nadie lo puede igualar. Pablo hace una descripción extraordinaria en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 23, donde muestra que Cristo es la expresión de Dios, es la imagen del Dios invisible, el creador, el sustentador de todas las cosas, la plenitud de Dios, la cabeza de la iglesia, el que gobierna su iglesia, el que reconcilia todas las cosas, el autor de la salvación. Todas estas expresiones de Pablo son sublimes porque es como si se elevara más allá del velo que no le permite ver la eternidad, que Dios le diera la posibilidad de ver por unos segundos lo que implicaba la persona del Señor Jesucristo sentado allá en la gloria, gobernando en el trono del Padre. Conocida es también la descripción de Filipenses 2, 6 al 11, donde Él es Dios de la misma sustancia y naturaleza de Dios, es lo que describe Pablo. Se humilla a sí mismo para transformarse en un siervo y para descender a la vergonzosa cruz y morir en lugar de los pecadores. Por esto Dios lo exalta hasta lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. De tal manera que Cristo es evidentemente superior en todo sentido, en esencia, en naturaleza, en oficio, en obra, en carácter, a Moisés. Por tanto, ¿a quién debía mirar a la gente? Y esta es la aplicación práctica que hace aquí el autor de Hebreos. Debe mirar, debe admirar, debe conocer, debe seguir, debe considerar, para usar la palabra precisa que él hace, que él da, quiero decir, que es el autor y consumador de la fe, Jesucristo, el único y sabio Dios. No existe otro como él. Este es el énfasis en la aplicación. Versículo 1, del capítulo 3 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión, Cristo Jesús. Considerad, coloquen la mira, coloquen la mente en la persona del Señor Jesucristo. No hay nadie como Él. Esto es lo que Él quiere
decirnos en el día de hoy también a nosotros, no hay nadie como el Señor Jesucristo. Y aunque lo podamos escuchar miles de veces mientras estemos en este lado de la eternidad, es necesario que otra vez volvamos a levantar nuestra mirada y colocarla en el Señor Jesucristo. No hay referente humano ni referente celestial, llamado los ángeles, como dijo el pastor Cristian al principio, que pueda compararse con él. Cristo es la revelación perfecta, dice el autor de Hebreos, y definitiva de Dios. Antes nos habló a los padres por los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo. Él es la revelación final y definitiva. Es el Hijo de Dios, el heredero de todo, el creador, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen de su sustancia, el sustentador de todo lo creado, el sacerdote perfecto y la ofrenda perfecta. El Señor que reina a la diestra del Padre, digno de ser adorado, eterno, inmutable, el sustituto perfecto, humilde, condescendiente con aquellos que vino a salvar. Se identifica con las aflicciones de ellos, con la necesidad más grande de ellos, con las debilidades de ellos. No existe nadie como Él y ninguna obra es igual a la de Él. Él es el incomparable, el Señor de la gloria, nuestro bendito Salvador. De allí entonces que el Espíritu Santo quiso dejar para nosotros esta carta maravillosa que enfatiza una y otra vez esta gloriosa verdad. Nadie es como Cristo en su grandeza. Aún el más grande referente para el pueblo judío como Moisés no puede compararse con el Señor Jesucristo. Y aquí va a ser dos cosas, y yo quiero dividir el texto en dos partes aquí principalmente, el versículo 1, luego el versículo 2 al 6. El versículo 1 en primera instancia, donde lo que tenemos aquí es un llamado a considerar a Cristo en su grandeza. Un llamado a considerar a Cristo en su grandeza. El verso 1 comienza con un por tanto. Esto nos retrotrae al contexto inmediato anterior. Allí el autor de la carta había dicho que Cristo era quien había sido enviado a restaurar lo que el hombre perdió por su pecado. Para ello se hizo un poco menor que los ángeles y padeció la muerte por todos. Sufrió el padecimiento para llegar a ser el autor de la salvación, santificando los suyos al identificarse con sus aflicciones, con sus necesidades de liberación, porque toda la vida habían estado sujetos a servidumbre, y venir entonces a compadecerse de ellos en su debilidad. Todas estas cosas, dice el autor de Hebreos del capítulo 2, versículo 5, al final del capítulo 2, hasta el versículo 18, dice que Cristo hizo por lo suyo. Ahora, todo eso lo hizo por su gracia, en favor de nosotros. Todo esto es debido a su pura misericordia. Ahora, no olviden quién es el Señor y referente de sus vidas, queridos hermanos. Nunca olviden esto. Consideren a Cristo. Considerar es un término que implica atención y observación permanente. El sentido es que piensen continuamente en Jesús para que puedan comprender quién es Él y conozcan su voluntad. Cuando ponemos la vista en el Señor y meditamos en lo que Él es y ha hecho por nosotros, no podemos desviar nuestra mirada a cosas inmanentes, sin trascendencia, que pertenecen a un sistema pasajero de esta tierra. Nuestra mirada y nuestro corazón y nuestra mente y nuestros pensamientos y nuestra satisfacción más grande debe ser estar constantemente considerando a Cristo en todas las cosas, no solo en el sentido intelectual, sino también en el aspecto práctico, vivencial de nuestras decisiones que tomamos cada día. Considerad a Cristo. Cristo es superior a cualquier otro referente humano o de las esferas celestiales. Cuando consideramos a Jesús en todo tiempo, no tendremos oportunidad de ir tras cosas superfluas, sin consistencia y sin importancia, que se desgastan con el tiempo, que pierden su brillo con el paso de los años. Cristo es inmutable y su belleza permanece para siempre. Tampoco tenemos tiempo entonces para ponerle en referentes humanos, ni por muy importantes que hayan sido. Nosotros recordamos hace poco tiempo atrás, otro año más, 503 años de la Reforma Protestante, y recordamos a Lutero, y recordamos a Calvino, y recordamos a otros grandes
Decimos grandes reformadores, pero en realidad hombres pequeños que Dios usó poderosamente. El Dios grande es el que usó a estos instrumentos, pero ellos no son nuestro referente. Cristo es nuestro referente. Ellos son personas que el Señor usó, gracias al Señor por aquellas personas que fueron obedientes a su palabra. Sin embargo, Cristo es el referente. Es el estándar de nuestra vida. Cristo es el único en quien hemos de posar nuestra mirada. Nunca se nos olvide aquello. Los hombres somos vasos de barro, pero el tesoro es Cristo, Cristo y el Evangelio. Y por eso es que el autor de Hebreos dice, por tanto, conforme a lo que ustedes ya han leído de mi carta, a lo que acabo de decir respecto a que Él es el autor de la salvación, a que Él se compadeció de sus debilidades, a que Él se compadeció de su necesidad más importante, a que Él vino y se identificó con ustedes y los sacó de la condición perdida en la que se encontraban, al liberarles de los pecados, entonces coloquen su mirada en Él. Es un llamado a considerar la grandeza e importancia superlativa de Cristo. Ahora, podemos hacernos una pregunta. Si ya somos de Cristo y estamos en Él, ¿por qué la insistencia en considerar a Cristo? Porque obviamente aún no hemos descubierto toda su plenitud, su grandeza, su gloria eminente. Aún estamos lejos de apreciar toda su majestad. Por eso la insistencia en mirar a Cristo permanentemente. Nuestra gran ocupación en este lado de la gloria es Cristo. Nuestra gran ocupación es profundizar en el conocimiento de su carácter, poder ver con más claridad su belleza por medio de la palabra de Dios, a través de la iluminación del Espíritu Santo que nos lleva y nos lleva a toda verdad, podamos mirar a Cristo para que seamos transformados conforme a su imagen. Debemos meditar en su persona y en su obra, quedar perplejos y maravillados al pensar en Él y lo que ha hecho por nosotros. Necesitamos concentrarnos en Él. Ahora que ya conocemos la fuente de vida, no sigamos buscando cisternas rotas que no retienen el agua, alimentándonos de Él todos los días. Hemos de buscarlo consistentemente. Al mismo tiempo, hemos de quitar esas amarras que aún nos tienen asido a tradiciones, mandamientos de hombres, costumbres que nos esclavizan, ¿no? Simplemente aquellos ídolos que nosotros mismos nos hemos creado en nuestros pensamientos, en las filosofías, en las ideologías que muchas veces cristianos lamentablemente están siguiendo en el día de hoy en lugar de seguir a Cristo. Hemos de desatendernos de esas cosas. Y debemos de correr la carrera mirando al único referente de nuestra vida. Por eso, el autor de Hebreos dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Noten cómo hay tres cosas o tres descripciones que hace de aquellos a los cuales le dice, consideren a Cristo. Lo primero es, dice, hermanos. Obviamente todos nosotros somos hermanos porque tenemos un mismo Padre, un Padre que nos engendró por el Espíritu Santo para que fuésemos nuevas criaturas y nos adoptó en la preciosa obra del Señor Jesucristo. Todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo y por la gracia de Dios hemos llegado a los pies de Él en arrepentimiento y fe, somos hermanos entre nosotros. Y a cada creyente entonces, no solo allí, a aquellos a los cuales se dirige el autor de Hebreos, sino cada uno de los creyentes en todas partes, independiente de la denominación, cada uno de aquellos que genuinamente hemos nacido de nuevo y somos adoptados como hijos de Dios, somos hermanos entre nosotros. Y entonces el llamamiento es para todos nosotros. En segundo lugar, dice santos. Y aquí habla de la posición que tenemos en Cristo. Obviamente no somos santos en esencia, pero somos santos posicionalmente porque estamos bajo. El Señor nos ve a través de la persona de su Hijo Santo. Ahora, eso también nos ayuda a poder entender cuál es nuestra situación en el día de hoy. Somos santos no porque lo seamos en carácter, sino porque lo somos en Cristo. En Él somos santos. Como en Él somos hermanos entre nosotros, en Él también somos santos. Por tanto, a todos los santos es el llamamiento. Y tercero, dice,
participantes del llamamiento celestial. Y aquí está haciendo unas referencias como la que hace Pablo cuando le escribe a los filipenses, que somos ciudadanos del cielo, que somos ciudadanos de otro reino, participantes del llamamiento celestial. Y Él nos está indicando que este llamamiento es para todos aquellos que pertenecemos a ese otro reino, al reino de los cielos, y que estamos aquí de paso, circunstancialmente, y que estamos aquí en lo que es la iglesia, la embajada del reino de los cielos en esta tierra. ¿Qué es lo que tienen que hacer todos ellos? Dice, consideren a Cristo, consideren a Cristo, consideren a Cristo. John MacArthur dice, si quiere disfrutar a Jesús, debe quedarse con Él hasta aprender a disfrutarlo. Quédese ahí hasta que su vida cristiana sea de goce tras goce. Hasta que todos los momentos de despertarse en las mañanas sean de alegría tras alegría. Considérelo, centre su atención en Él. Considérelo, piense en Él todos los días de su vida. Medite en Él, en sus atributos, en su grandeza. Experimente el placer de estar con Cristo. Ahora, considerando que la carta fue dirigida primariamente a judíos creyentes, que es la postura más aceptada y corroborada por el mismo contenido de la carta, entonces el Espíritu Santo guía al autor de Hebreos para que exprese las razones de por qué la mirada de ellos debe estar puesta en Cristo y no en Moisés como máximo referente. Y esto nos lleva al segundo apartado. Un llamamiento a considerar la grandeza de Cristo. Y ahora son las razones de por qué deben considerar la grandeza de Cristo. Y estas razones se pueden separar en dos grupos. Primero, los creyentes deben poner la mirada en Cristo porque Él es superior a Moisés en su oficio. Y segundo, porque Cristo es superior a Moisés en su carácter. Cristo es superior en su oficio, Cristo es superior en su carácter. Primero, Cristo es más grande que Moisés en su oficio. Eso es lo que va a mostrar el texto bíblico. Este a su vez se divide en dos declaraciones que apuntan a su oficio, quiero decir. La primera es, Cristo es el apóstol de nuestra fe. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Primero, considerad al apóstol, el apóstol de nuestra fe. En un sentido general, se puede considerar a Moisés como un apóstol. Y digo en un sentido general porque en el entendido que fue un enviado de Dios, alguien comisionado que llevó a cabo una tarea encomendada por el Señor. Y esa es la traducción de apóstol. De Dios ¿cierto? Fue un enviado de Dios para el pueblo y le dio su ley para establecer un pacto con ellos. Sin embargo, y aquí está el contraste, Cristo es un mejor apóstol porque fue la revelación misma, final y completa de Dios. Cristo es enviado del Padre, pero es enviado con una misión mucho más grande, de tal manera que su oficio como enviado tiene un grado de perfección en relación, en contraste a lo que fue con Moisés. Cristo era la revelación misma de Dios. Y en segundo lugar, porque Cristo, es el mediador de un mejor pacto. Moisés fue un mediador, sí, fue un mediador porque recibió la ley de parte de Dios y la entregó al pueblo. Pero Cristo es el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, dice las Escrituras. Y en tercer lugar, porque con su propio sacrificio hizo eficaz el mejor pacto. Moisés estableció el sistema, o Dios estableció a través de Moisés el sistema del sacrificio de animales, pero esos sacrificios de animales tenían que presentarse una y otra vez, y no eran capaces de poder hacer perfectos para siempre los santificados. Pero Cristo se presentó con su propio sacrificio e hizo para siempre perfecto a los santificados. Moisés traía un mensaje de Dios, la ley, Cristo era el mensaje de Dios. Y allí hay una diferencia absolutamente abismal entre uno y otro.
La autoridad de Jesús era más grande que la de Moisés. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Moisés nunca pudo decir eso. Cristo es el apóstol entonces por excelencia. No existe uno superior a él. Por eso nuestra mirada debe estar puesta en él y nada más que en él. En términos de aplicación para los que recibieron en primera instancia la carta, tiene que haber sido bien chocante desde el punto de vista de la consideración alta en la cual ellos tenían a Moisés y luego leer la carta a los hebreos y decir, miren, Moisés es importante, pero Cristo es mucho más importante que Moisés. Como enviado de Dios, el Señor Jesucristo es mucho más grande que él. En segundo lugar, Cristo es el sumo sacerdote de nuestra fe. Estamos hablando de lo que es que Cristo es más grande que Moisés en su oficio. Ahora decimos que Cristo es más grande que, y en esa esfera de que en su oficio es más grande, dividimos la primera frase de que es el apóstol, es más grande como apóstol de nuestra fe y es más grande como sumo sacerdote de nuestra fe. Cristo no vino a presentar un sacrificio de animales que no podían hacer perfecto a quienes representaban, sino vino con su propio sacrificio. Y esa es la diferencia abismal que existe. Es el mediador perfecto en consecuencia, porque es por su propio sacrificio que acercó al hombre a Dios, que le permitió al hombre tener comunión con Dios, acercarse a Él. Recuerden lo que pasaba en el Antiguo Testamento, en el Sinaí, está graficadas las palabras, apártense de mí, no se acerquen. Eso era lo que Dios le dijo a Moisés, que nadie se acerca, ni siquiera un animal, porque si tocare el monte, morirá indefectiblemente. Siquiera tocar el monte donde Dios se estaba manifestando ahí en Horeb. Pero en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que tenemos? Gracias a Cristo, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Es decir, el monte Sinaí nos dice, no se acerquen. En cambio, el Calvario nos dice, acérquense a mí para recibir gracia y misericordia para el oportuno socorro. ¿Quién hizo esa diferencia? Obviamente, el sumo sacerdote perfecto que con su propio sacrificio nos dio esa entrada, ese camino nuevo y vivo que abrió a través del velo, es decir, de su propia carne y sangre derramada en la cruz. Nadie como Él, nadie en su oficio como Él. Todos los sumos sacerdotes que hubieron antes de Jesús apuntaban a Jesús. Por eso es el cumplimiento perfecto Él. Cumplió a cabalidad los dos oficios para transformarse en el mediador perfecto. Es el más grande como apóstol, es más grande como sumo sacerdote. Ahora, la segunda razón es que Cristo es más grande que Moisés en su carácter. No solo en su oficio, sino también en su carácter. Este también se subdivide en al menos tres cualidades que distinguen a Jesús de Moisés. Primero, Cristo es superior en fidelidad. Versículo 2 dice, refiriéndose a Cristo, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. El cual es fiel al que lo constituyó. Ahora, aquí alguien puede decir, pero pastor, ahí está diciendo que en efecto Moisés también lo fue fiel. Claro que sí, Moisés fue fiel, pero Cristo fue fiel perfectamente. Dios lo llamó a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto. Eso es lo que declara en el Antiguo Testamento. A mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él y claramente. Números 12, versículos 7 y 8. Es uno de los referentes máximos en este sentido también, porque Dios habló cara a cara con Moisés, no a través de otros, sino directamente. Y por supuesto que el mismo Dios lo declara como mi siervo que es fiel. Dios dice que Moisés es fiel en toda su casa, en el sentido de familia, de pueblo. Dios trabajó 40 años con él por medio de los... Dios lo preparó, quiero decir, 40 años por medio de los egipcios. Luego lo envió al desierto durante 40 años más, donde siguió preparándolo y capacitándolo, particularmente en su carácter, que al principio no era muy adecuado para la tarea que le iba a encomendar, y posteriormente lo envió a sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, lo cual hizo.
confiando en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, en el poder de Dios, en la guía y la dirección de Dios. Los guió por 40 años en el desierto siendo fiel a su llamado, excepto en algunas ocasiones, la mayor parte del tiempo fue fiel al Señor. Sin embargo, Jesucristo fue fiel en forma perfecta. Él dijo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre, miren, yo hago siempre lo que le agrada. Yo te he glorificado en la tierra, dijo una noche antes o la misma noche, ¿cierto? Cuando fue entregado posteriormente ahí en la oración sumo sacerdotal en Juan 17. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame con tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El hacer la voluntad del Padre era su satisfacción, su delicia. La ley de Dios estaba en el centro de su corazón. Siempre reconoció que su comida y su bebida era hacer la voluntad del que lo envió, de su Padre. Sus palabras eran las palabras de su Padre, sus obras eran las obras del Padre que le dio que hiciese. Nunca dudó de hacer lo que el Padre le había mandado. Moisés fue fiel, sí, pero Cristo fue fiel en grado superlativo. Y ahí hay una diferencia notable. Nunca falló. Todo lo que el Padre quiso que él hiciese, él lo hizo perfectamente. Tu ley está en medio de mi corazón, dijo, y eso significa, tú eres el que guía y conduce mi vida, y yo siempre, Señor, voy a hacer tu voluntad. Padre, voy para hacer tu voluntad. Eso es maravilloso, hermanos. Eso es maravilloso porque ningún hombre puede llegar a la fidelidad que llegó nuestro Señor Jesucristo. Añade más todavía el autor de Hebreos, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Casa aquí se refiere a la familia, no al lugar físico en este contexto. Del mismo modo como se describe en el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Es decir, la familia. Si no edifica la familia, no se refiere a la construcción física, por supuesto. En el Antiguo Testamento la familia era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y Dios constituyó a Moisés para que uniera al pueblo y lo sacara de Egipto. En este sentido, y para esa tarea, Moisés fue fiel a lo que se le encomendó. Pero él era solo el mayordomo, y aquí está la diferencia. Moisés era solo el mayordomo, el administrador de la casa, no el dueño de ella. No el dueño de ella. Jesús, en cambio, no es el administrador de la casa, sino el dueño de la casa. Así que ya no sois extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Acercándose a Él, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual alrededor de la persona de Cristo, unido a Cristo, entonces llegamos a ser iglesia. Él es el dueño de la casa porque Él la estableció. Yo edificaré mi iglesia, mi familia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ese nuevo pueblo que Dios redimió a través de la persona de Jesús con su propia sangre, entonces constituye a Jesús como el dueño de la casa, no como el mayordomo, el administrador de ella. Cristo es el que edifica la casa, Cristo es el propietario de la casa, es decir, la iglesia. Es Él el que nos hace ciudadanos de su reino y miembros de la familia de Dios. La obra que el Padre le dio que hiciera al Señor era edificar un pueblo propio celoso de buenas obras. Un pueblo singular constituido por cada uno de aquello que el Padre le dio como regalo y que Él vino a salvar. Eso es lo que dice una y otra vez en Juan 17, a los que me diste, a los que me diste, a los que me diste. Repite una y otra vez enfatizando que es un regalo del Padre para Él y Él vino a morir por ellos precisamente. Él es el dueño. Cristo edificó su casa en forma perfecta. Y lo sigue haciendo hasta hoy, hasta que complete el número de los que fueron escogidos antes de la fundación del mundo. Por lo que no hay ninguno, ni siquiera Moisés, que pueda ser comparable a él. Él es inigualable en fidelidad.
Hermanos, si la confianza en Cristo no crece a través de estas verdades, no sé qué puede hacerlo crecer. Ningún tipo de actividad que nosotros creemos en la iglesia, ni por muy buena inventiva que tengamos, ¿cierto? Seamos creativos en este programa, en este otro, eso no va a llevarnos a una confianza más completa, más total, más absoluta en la persona de Cristo. Solo mirando, viendo en la Biblia, reconociendo, meditando en estas verdades extraordinarias que el Señor Jesucristo fue fiel como ningún otro lo puede ser. Allí entonces nuestra confianza crece en Él, nuestra entrega es más completa, nuestro amor es más genuino y ya nuestro corazón no está dividido. Nuestra satisfacción es el Señor Jesucristo porque Él es fiel. En segundo lugar, es superior en gloria también. Superior en gloria. Versículo 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno refiriéndose a Jesús, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Allí otra vez refiriéndose a él como el constructor de la casa, el constructor de la familia, el que edifica la iglesia. Pero dice algo interesante. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, porque Moisés reflejó la gloria de Dios, es este. Por tanto, Jesús es superior en gloria también. Si existe alguien que tuvo una profunda y estrecha relación con Dios al punto de reflejar la gloria de Dios, este fue Moisés. Éxodo 34, versículos 27 al 35, dicen aquello. Fue el mismo Moisés que pidió a Dios previamente que le mostrara su gloria. Éxodo 33, versículo 18. Muéstrame tu gloria. Moisés estaba tan cerca de Dios que podía reflejar la gloria de Dios. No se lee de otra persona en las escrituras que haya podido tener este privilegio. Sin embargo, y esto es extraordinario, Jesús no refleja la gloria de Dios, Jesús es la gloria de Dios. Jesús no es el espejo que refleja el rostro del Padre, Jesús manifiesta el carácter del Padre, es la revelación de Dios en esencia. Moisés no tenía gloria inherente en su ser, solo la podía reflejar. Del mismo ser de Jesús, aún estando en la condición de hombre, manaba la gloria de Dios. Eso dice Mateo 17, 1 y 2 en la transfiguración, en el monte de la transfiguración, cerca de Cesarea de Filipo, después de recibir de los discípulos la respuesta correcta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor fue 6 meses antes de ir a Jerusalén para finalmente morir en la cruz. Él fue a ese lugar para que fuese corroborada su tarea y su misión, y en ese contexto se transfiguró y dice que de dentro de él emanaba luz. ¿Por qué? Porque él es la gloria de Dios. Moisés era el reflejo de su gloria. Hermanos, no nos equivoquemos aquí. En estos tiempos donde muchos aparecen y asoman como grandes predicadores, famosos predicadores, personas que con su carácter tienen la capacidad, inclusive con la retórica de la exposición, tienen la capacidad de atraer a muchas personas. Obviamente, muchas veces ellos ni siquiera tienen el deseo de que la gente, la mayoría de las veces es así, que la gente los mire a ellos, pero ¿cuántas veces desviamos la mirada y colocamos nuestra mirada en ellos y no en la persona que los usa como instrumentos? Ellos son personas que reflejan algo, algunos visos de la gloria de Dios, pero Jesucristo es la gloria de Dios. Nunca olvidemos eso. Nuestra mirada no está en vasos de barro, sino está en el tesoro glorioso, que es la persona misma del Señor. El Señor Jesucristo tiene mayor gloria y por eso es superior a cualquier otro referente que nosotros podamos considerar. Por eso, considerad a Cristo. Considéralo a Él, piensa en Él, vive para Él, glorifícalo a Él, hónralo a Él. Él tiene gloria inherente en sí mismo. Tercero, Cristo es superior en su filiación. Cristo es superior en su filiación, versículos 4 y 5. El contraste aquí llega a su clima. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios.
Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Aquí está el contraste. Como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa. ¿Notan la diferencia? Moisés fue fiel en la tarea que Dios le encomendó, la dirección y guía de su pueblo, fue fiel en la casa de Dios, pero como siervo. Y aquí se utiliza inclusive un término que se traduce como siervo que tiene que ver con una persona de un alto rango, de una dignidad especial. Fue siervo y se comportó como tal, dice MacArthur. La palabra griega en Hebreos 3:5 para siervo es terafón y es un término de dignidad y libertad, no de servilismo. Solo se usa esta vez en el Nuevo Testamento y sugiere que, aun cuando era el siervo de mayor rango que existía, Moisés seguía siendo siervo. ¿Era el siervo de mayor dignidad? Sí, pero seguía siendo siervo. Su obediencia como tal es sorprendente, por supuesto. Se aprecia en los capítulos 25 al 40 de Éxodo en una forma singular. Yo les ruego que ustedes puedan leer, particularmente el capítulo 35 en adelante, donde se habla una y otra vez, y así lo hizo Moisés, como le mandó Jehová, y así lo hizo Moisés, y así lo hizo Moisés, y así lo hizo Moisés, como Dios le mandó, como Dios le mandó, como Dios le mandó. Obediencia extraordinaria. Moisés fue levantado por Dios para que fuera testimonio de aquello que vendría, pero él no era el fin último de todas las cosas. Es decir, él apuntaba también al Señor Jesucristo en su oficio y carácter. Sin embargo, no era el Señor Jesucristo. El judaísmo era el precedente, la anticipación, la sombra, pero no la realidad. Los que realmente entendieron esto, que la ley era la preparación, entonces también deberían entender que Cristo es el cumplimiento, la sustancia, la realidad. Porque si creyesen a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él, dijo el Señor Jesucristo en Juan 5:46, cuando puso a los testigos allí que mostraban que él era efectivamente el Mesías. Ahora, noten el contraste. Moisés era siervo, un hombre fiel, un hombre que en efecto cumplió la palabra de Dios, que obedeció a Dios, que se sometió a la autoridad de Dios, que cumplió la tarea que Dios le dio. Sin embargo, Moisés era un siervo. Pero luego el contraste no puede ser más evidente. Versículo 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa. Cristo no era un siervo de Dios en el sentido que lo fue Moisés. Su filiación con Dios era única. Era de la misma naturaleza de Dios, de la misma esencia y sustancia de Dios. Eso lo dice el mismo autor de Hebreos en el capítulo 1, versículo 3. Cristo es el hijo, no el siervo. Cristo es el dueño de la casa, la iglesia. Él es la cabeza, el que gobierna la casa, porque es su casa. Él la edifica, Él la establece, Él la sostiene, Él la prospera, Él la guarda, Él la constituye sobre sí mismo, sobre su obra perfecta. Él la establece como la columna y baluarte de la verdad, porque es la expresión del que es la verdad personificada. ¿Entienden? Allí está la diferencia. Y allí está el contraste que no puede ser más grande. Moisés fue un siervo. Cristo es el Hijo. Por filiación, entonces, Cristo es mucho más que Moisés y mucho más que cualquier referente que nosotros podamos pensar. No es el administrador de su casa, es el dueño porque es el Hijo de Dios en forma singular y única. Por su filiación con Dios, su relación es superior a la de Moisés. Moisés se relacionó con Dios como su siervo. Cristo se relaciona con Dios como su Padre, en forma singular. Queridos hermanos, ¿están viendo la importancia, la trascendencia? Si yo pudiese transmitir esto de una forma más vívida, lo haría, la verdad. Las palabras faltan para poder mostrar la grandeza del Señor Jesucristo, su gloria inherente, su filiación única y especial con el Padre, su fidelidad perfecta, al mismo tiempo que su gloria eminente.
Hermanos, Él es nuestro Señor, nosotros somos sus siervos, nosotros somos sus súbditos en un reino glorioso y eterno que ya comienza aquí en la tierra, porque pase lo que pase con las circunstancias políticas, económicas y sociales de nuestros países, el Señor sigue siendo el mismo, no cambia, es inmutable y nosotros somos ovejas de su prado. ¡Qué maravilla! Qué precioso es saber esto, qué precioso es disfrutar de estas verdades que transforman nuestro corazón, que lo llenan de gozo y además de paz en medio de la tormenta, en medio de las nubes oscuras que se cienden sobre nuestras sociedades. Más allá de todo eso, Cristo es superior a todo y allí está nuestra mirada. Considérenlo a Él, piensen en Él, vivan para Él. Hermanos, no hay nada más hermoso que Cristo. En conclusión, en esto está la preeminencia de Cristo sobre cualquier referente humano. Aún el más encumbrado, como en el caso de Moisés, es incomparable tanto en oficio como en carácter. Es el apóstol por excelencia, el sumo sacerdote perfecto. Es fiel en grado superlativo, es superior en gloria porque no era un reflejo de ella, sino la gloria misma de Dios. Es superior en filiación. Nadie puede arrogarse el derecho de ser llamado en singular el Hijo de Dios. Solo Jesús lo es. Por tanto, pongamos la mirada en Él. Disfrutemos de nuestra comunión con Él y no saquemos la vista y el pensamiento de Él. Las circunstancias no pueden abrumarnos porque tenemos un Salvador suficiente, grande, todopoderoso, que guía y controla todas las cosas, soberano. No permitamos que las nubes no nos dejen ver al sol de justicia, que siempre está ahí. No permitamos que nuestros ojos se nublen por el llanto y la aflicción. Si estás pasando por dolores y aflicciones grandes, si estás llorando la pérdida de un ser querido, si estás viendo cómo quedaste sin trabajo por alguna situación puntual, si estás viendo cómo la situación se complica en el entorno familiar, querido hermano, piensa en esto. Eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él enjugará tus lágrimas. Él fortalecerá tu corazón. Él alentará tu alma para que sigas tras sus pasos. A pesar de tu debilidad, Él es tu fortaleza. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Qué precioso. Nuestra oración debe ser siempre, al igual que Moisés: Señor, muéstrame tu gloria. Quiero contemplar la belleza de tu majestad y de tu santidad. Ninguna otra cosa deseo en la tierra, sino solo a ti, Señor. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. El Señor pueda obrar en cada uno de sus corazones, puede impactar nuestra vida de tal manera que nos lleve a una entrega mucho más completa, total, sin condiciones, a los pies de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú sabes que aún con nuestra torpeza de labios, Señor, y nuestra falta de expresión para poder mostrar la grandeza del Señor Jesucristo, tu palabra revela a ese gran y glorioso Salvador que tú nos has conseguido por pura gracia. Gracias por poner tu mirada en nosotros un día y venir a esta tierra, identificarte con nosotros, ir a la cruz y pagar nuestra deuda impagable, derramar tu sangre para redimirnos y para edificarnos como material disponible en tu iglesia. Y, Señor, ser parte de un reino glorioso, eterno y permanente. Gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro glorioso y bendito Señor. Ayúdanos a nunca perder la mirada de Él, a considerarlo en todos los ámbitos de nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre glorioso de aquel que murió y resucitó por nosotros. Amén.
El Señor les bendiga.